Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... En el inicio de la segunda semana de la audiencia de juicio denominada Caso Zingue, se presentaron dos testigos, funcionarios públicos de la Subsecretaría de Hidrocarburos y del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, entidades que, en el caso de existir peculado, serían directamente las perjudicadas. La testigo Mayra A., funcionaria del ministerio, quien tiene a su cargo certificar la renta petrolera de los contratos de explotación del crudo, confirmó que el Estado se ha beneficiado del 128% de la renta por la explotación del campo Zingue y que los ingresos registrados por el ministerio son de $132 millones. La testigo precisó que además de esos ingresos existen otros adicionales por los costos de transporte y comercialización que suman más de $9,6 millones y otros por impuestos, tasas y contribuciones que no están registradas en el Ministerio de Hidrocarburos, pero sí en otras entidades del Estado. Por estas y otras motivaciones, los abogados defensores de los procesados señalaron que los propios funcionarios del Estado confirman que no existe perjuicio para el país en el campo Zingue. Son las 8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos. Saludamos a Pablo Encalada, al doctor Pablo Encalada, abogado de 4 de los procesados que integraban la comisión del contrato del campo Zingue. Doctor Encalada, buenos días. Bienvenido a Pichincha Universal a través de Punto Noticias. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. 7 de los 15 procesados por el presunto de peculado en la adjudicación de este campo concluyeron ya con la presentación de sus pruebas de descargo en el 7º día de audiencia de juicio que se lleva adelante en la Corte Nacional de Justicia y que va a continuar también el día de hoy. Sin embargo, este proceso corre el riesgo o ya está contaminado con el tema político y lo que eso implica, lo que podría derivar en posiblemente en una sentencia contra todos por el presunto delito de peculado. Ayer, entre sus exposiciones, el exministro Pastor decía que no hubo perjuicio para el Estado en la adjudicación de este campo, incluso que la tarifa es menor a la que se había propuesto inicialmente, la tarifa que se paga por el servicio por parte del Estado a esta compañía que adjudicataria de este campo es menor, es decir, que el Estado estaría beneficiándose de este contrato y no habría este perjuicio. ¿Es así? Doctor Encalada, buenos días. Muy buenos días, Licenia, muy buenos días, Alexis, qué gusto saludarlos. Es un gusto estar acá, saludos a todas las personas que nos escuchan. Creo que primero, si bien ustedes tendrán ya una referencia del caso, podrán tener una idea por la cobertura que pueden haber realizado días anteriores, creo que hay mucha parte de la ciudadanía que no entiende bien de qué se trata este caso. Entonces, primero, antes de decir qué es, me parece importante decir qué no es. Este caso no se trata de, no hay mails reveladores, no hay sobornos, no hay patrimonios injustificables, no hay un delator que dice cómo fue la trama de la corrupción. Este caso no tiene nada que ver con eso. En este caso lo que se discute es que la tarifa supuestamente acordada en un contrato de extracción de petróleo debió haber sido menor, ¿no es cierto? Que el Estado debió haber pagado $1 menos de lo que realmente se contrató. Esa es la acusación. Y entonces a partir de ahí, lo primero es que es una discusión altamente técnica. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué se discute en la esfera de lo penal un tema que tiene que ver con algo tan técnico como es la determinación de una tarifa? Entonces, primero eso. La Fiscalía, por ejemplo, ha terminado toda su parte de la prueba y no ha hecho ni una sola mención a la voluntad, digamos, al dolo, a la intención de causar daño. Pero bueno, más allá de eso, en un delito de peculado, que es la acusación que se está formulando, un delito además tan grave, uno de los delitos más graves que existen en nuestra legislación, tiene que haber necesariamente un daño, un perjuicio para el Estado. Y eso no lo decimos nosotros, porque claro, alguien podría decir, no, pues son los abogados de las defensas que dicen que no hay daño. No, lo dice el propio Ministerio de Energía. Es decir, en este caso, el gran ausente es el Estado ecuatoriano. El Ministerio de Energía era el llamado a presentar acusación particular, y si el Ministerio de Energía, que es el que administra los recursos no renovables del Estado, como el petróleo, tenía que estar en el proceso, tenía que estar acusando, tenía que estar preguntando, etcétera, etcétera. Y el Ministerio nunca estuvo porque no presentó acusación particular. Fíjense ustedes que, a diferencia de todos los casos de corrupción, como son los delitos de peculado, cohecho y estos, en todos los casos hay una terminación unilateral del contrato. Yo solo los invito a que se acuerden de los casos Odebrecht.
Apenas saltó el escándalo de los casos Odebrecht, ni siquiera se iniciaban los procesos penales y el Estado ya había terminado los contratos. En este caso, el día de hoy día, se sigue ejecutando el contrato, porque el Estado ecuatoriano sabe que es un contrato altamente beneficioso y sabe que más adelante, si es que esto no se corrige en algún punto el proceso penal, ya hay un arbitraje internacional y el Estado tiene altas probabilidades de perderlo como siempre. Y todas las regalías que estamos obteniendo por el campo Zingue, ahora las vamos a tener que pagar por indemnización a la contratista. Y contesto directamente la pregunta, Licenia, que usted me planteaba respecto del perjuicio. Y yo le decía que en el delito de peculado, el peculado es el abuso de fondos públicos. Necesariamente tiene que haber un abuso de los recursos del Estado. Y entonces la discusión pasa por la tarifa. El contrato dice que la tarifa es de 33.5. Por ahí a unos señores que no tienen idea de contratación petrolera de la Contraloría General del Estado, de hecho no son ni profesionales cuando hicieron la auditoría, lo cual es ilegal, dicen que el contrato debió haber sido de 32.45, pues se les ocurre, 32.45. ¿Qué dice la certificación oficial? No yo, no mis defendidos. La certificación oficial dice que la tarifa realmente pagada por el periodo de la auditoría es de $27.8. Uno a veces no entiende qué hacen esa sala de audiencias. Les juro, a mí me cuesta explicarles a mis clientes y decirles, disculpen, así es esto. Uno no entiende qué hace cuando los propios testigos de fiscalía dicen que lo que se ha pagado es bastante menos de lo que dice la Contraloría. Doctor Encalada, ¿cómo le va? Muy buenos días. El problema es que el caso Zingue, se origina de una forma bastante otros, ¿no? Un portal de noticias digital, que ya sabemos a quién obedece, hace la publicación y a partir de ahí la fiscalía se muestra muy prolija para tratar de investigar. Y usted decía, sí, a ver, esto es un tema técnico que se debería debatir sobre los valores técnicamente entre gente que sabe sobre el manejo petrolero y demás. Sí, el problema es que lo han hecho un caso político. Y el problema es que se trata de un exministro del gobierno de Correa. Y desde ahí ya partimos de un prejuicio, porque así se han venido manejando los casos durante los últimos 3 años. No solo muchos otros también. Entonces es, digamos, el mismo mecanismo, utilizar el mismo portal digital, el mismo periodista, y de ahí los casos siguen, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que la justicia opere de forma transparente y de forma objetiva, como es el relato y el discurso que reiteradamente repite la señora fiscal en este caso? Bueno, a ver, lo primero es que yo no puedo satanizar el periodismo de investigación. Si me viene a la mente solo de los últimos casos, la investigación realizada por Diana Monroy de Teleamazonas. Es decir, el periodismo de investigación en todo el mundo cumple ese rol de investigar aquello que la fiscalía o el poder político quizás no alcanza a verlo. Y a partir de eso, de esa investigación que hace el periodismo, tiene que pasar a los órganos de investigación, en este caso de justicia, la fiscalía, y la fiscalía tiene que hacer su trabajo investigativo ya formal y llevar el caso a los tribunales. Claro, un punto de orden nomás, doctor, permítame, un punto de orden nomás, sí, por el tema del periodismo de investigación. Yo estoy de acuerdo, de investigación y periodismo de investigación. Y en esta misma semana, en un programa también de medio digital, conducido por Jalal Dubay, por Rodrigo Padilla, el periodista que publica lo del caso Zingue, dice que a él le financian y que él a través de ese financiamiento genera los procesos de investigación. Entonces estamos hablando de un periodismo a la carta. Es decir, si yo tengo $10,000, como dice el periodista, que cuesta una investigación, si yo tengo $10,000 y le mando a investigar algo, entonces el periodista está en capacidad con esos $10,000 de generar cuadernitos, de generar pruebas y publicaciones, digamos, endosándole un delito de peculado, como es este caso en el que usted dice, no existe tal delito. Entonces, hay periodismo de investigación y periodismo de investigación. Sí, pero bueno, pasando esa página, yo no descartaría tampoco analizar desde el punto de vista jurídico ese. Pero bueno, yo estoy aquí aprovechando el espacio para hablar particularmente del campo Zingue, del caso Zingue, porque yo estoy defendiendo a 4 personas. Mis defendidos son 4 técnicos profesionales de carrera. Fíjense una cosa que es súper interesante que estábamos analizando ayer con mis clientes en la audiencia. La Fiscalía presenta a los auditores de la Contraloría y unos expertos, unos peritos supuestamente. Ninguno de ellos tiene un título de 4º nivel. La jefa del equipo de auditoría no era ni profesional cuando realizó la auditoría, frente a todos los procesados con unas carreras
con múltiples posgrados en el exterior, experiencia, es decir, gente muy conocedora del tema petrolero. Y vienen a ser juzgados, me refiero a los peritos y a los auditores, por gente que no tiene idea. Y entonces esto ha determinado a que el caso haya llegado hasta este punto. Ahora, yo jamás podría decirle a Alexis que esto no tiene un tinte político. Todos los casos en los cuales existan ministros, presidentes, vicepresidentes, tienen una connotación política. Pero el problema es que la Fiscalía y la Justicia tendría que tener la suficiente independencia para poder actuar en función no de las presiones, no de los intereses políticos, y eso lamentablemente no lo hay. Les voy a dar unos datos importantes de los momentos más importantes de este caso. El informe de Contraloría, que escuchaba hace un momento en una radio, de denostarlo, porque ya todo el mundo sabe que ese informe no sirve para nada, porque es la verdad, no sirve para nada. Y entonces en otra radio decían, lo que pasa es que ese informe es de la época de Pollitt. No es verdad, no es verdad. Este informe es de la época de Pablo Celi. Pablo Celi saca este informe en los días, unas semanas previas a la detención de Jorge Glass por el tema del caso Odebrecht. Yo no digo que haya que defenderlo a Jorge Glass, yo lo que digo es que coinciden con esos tiempos. ¿Por qué? Porque había que sumar recursos para poder actuar, ¿no es cierto?, en este caso en contra de un hecho que se estaba investigando en contra de Jorge Glass. Pero bien, entonces sale ese informe a la carrera, rápido, al apuro, un informe muy mal hecho. Y entonces pasa año y medio en la Fiscalía. Acuérdense ustedes los casos relevantes. La Fiscalía yo creo que ha actuado con mucha celeridad, para bien o para mal, depende de quién lo analice, pero la Fiscalía ha actuado con mucha celeridad. Y en este caso pasa año y medio, año 8 meses, pasa el caso en investigación previa. Pero en este, sí, claro, por eso digo, para bien o para mal. Y en este caso pasó 1 año 8 meses el caso en investigación previa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había nada, pues, porque sabían perfectamente que era un caso que no tenía sentido, que estaba mal llevado, que no tenía futuro. ¿Y saben cuándo se resuelve iniciar la instrucción fiscal? Cuando estaban en pleno concurso para fiscal general del Estado. La ex fiscal general del Estado, no la actual, la anterior, en los días que se tomaban las pruebas en el Consejo de Participación Ciudadana, decide formular cargos. Claro, uno entiende, digamos, no se justifica jamás, pero uno entiende que había aquí un tema de una voluntad política de posicionarse ante los medios de comunicación, ante el Consejo de Participación y diciendo, miren, aquí estoy haciendo los deberes. Y así inicia el proceso penal. Luego, otro momento muy importante es la etapa preparatoria de juicio, en pleno proceso de evaluación de los jueces de la Corte Nacional. Y ahora, en pleno el juicio, en pleno proceso de concurso para los jueces de la Corte Nacional. Entonces, más allá de cómo se resuelve el caso, yo espero que se ratifique el estado de inocencia, pero uno no puede sentir tranquilidad como abogado o como procesado, como son mis clientes, uno no puede tener tranquilidad de cómo se llevan estos casos si lamentablemente hay intereses personales, ambiciones personales, o hay también intereses políticos. Entonces, esto, de esta forma de administrar la justicia, a uno le da mucho temor. Doctor Encalada, esos intereses ¿de parte de quién? políticos Los y intereses electorales. personales. Intereses personales del anterior fiscal general, pues, clarísimo. Para posicionarse decidió un proceso penal y dañarles la vida a un montón de gente. ¿Qué significa enfrentar un proceso penal? Yo le invito a la ciudadanía que piense, que reflexione en lo que significa enfrentar un proceso penal, con la posibilidad real de que se pueden ir a la cárcel 12 años. 12 años por Encalada, pero no solo la intención de la exfiscal, como se dice, que tendría ese interés personal. Quien les daña la vida, o de donde parte esto, es de ese informe de Contraloría que usted señala. Son esos técnicos o esos auditores los que les están arruinando la vida, es todo este grupo de personas por haber hecho un informe de Contraloría mal sustentado. Si son peritos que ni siquiera tenían su título profesional en ese entonces, por un lado. Usted conoce, porque se ha visto en redes sociales, que aparentemente este informe de Contraloría no sería el único, porque habría un anterior, ese sí, firmado por el Contralor Pollitt, en el que no había indicio de responsabilidad penal, pero pasa que el actual Contralor cambia ese informe y emiten este con indicios de responsabilidad penal. ¿Usted conoce de la existencia de ese informe anterior? ¿Se ha ventilado eso en el caso por un lado? Por otro, ¿cómo entender las declaraciones del exministro de Energía, Carlos Pérez, en el sentido de defender este contrato? Porque dice que las reservas probadas cuando se concedió este contrato a esta empresa eran inferiores y que ahora, si bien tienen reservas probadas mayores, eso será después de la inversión que ha hecho la empresa en la explotación de estos pozos, en la perforación de los 9 pozos, y allí se conoce que son una reserva mucho mayor a la inicialmente establecida cuando se dio el contrato. Por lo tanto, no se podía conocer esto si no se hacía la respectiva inversión para dar con estas reservas.
Mire, yo la verdad no conozco que ha habido un informe anterior. Yo el único conozco y el único que se está procesando es el informe emitido en la época de Pablo Celi, remitido por Pablo Celi. Yo, si es que hay otro anterior, yo no conozco. Pero yo lo que sí le voy a decir, y para pasar rápido la página sobre esto, es que en un estado débil pasan estas cosas. En un estado débil donde los funcionarios están cuidando el puestito, donde no hay independencia de los poderes, desde arriba llegan las órdenes y hacen lo que tienen que hacer, cualquier cosa para mantenerse en el cargo. Esto ha pasado siempre en el Ecuador. Entonces yo sobre eso no quiero insistir. Pero sí quisiera llegar al punto que usted me dice, Licenia, respecto del tema de las reservas. Porque acá lo que se discute nuevamente es el precio de la tarifa. Y fíjense ustedes que la Contraloría General del Estado no discute sobre el tema de reservas. Las reservas las discuten en otros ámbitos, en estos espacios de entrevistas. Pero en la Contraloría nunca se habló de las reservas. Por ahí un perito sí dice que ya se conocía que habían reservas mayores y que por eso el contrato del Campo Singue es un éxito. Después uno conoce que ha habido un informe de sísmica que se llama, ¿sí? Un informe de una empresa que se llama Geotec, que hace un estudio de sísmica y que dice que probablemente pueden haber más barriles de petróleo. Pero esa probabilidad no es de ninguna manera un grado de certeza importante. Es más, el propio Estado, el Ministerio de Energía, dice que Geotec no es una certificadora de reservas, que Geotec nunca ha presentado siquiera ese estudio al ministerio. Es decir, jamás existió en el proceso de contratación esta información. Ha habido muchísimos casos que las empresas que hacen sísmica, estos estudios de sísmica, se invierten en los campos petroleros, explotan, perforan y sacan agua. Es decir, sobre esto no hay discusión, porque son cosas técnicas, ojo, esto no entra en las subjetividades. En el mundo petrolero hay cuestiones muy técnicas y la técnica del sector petrolero dice que la única certificación oficial con la cual se puede realizar un concurso, una licitación internacional, es con las reservas oficiales. Y las reservas oficiales decían que son de 2.040.000 barriles de petróleo. Y con eso se hizo. Y eso dice Contraloría. Contraloría no dice otra cosa. Contraloría encuentra perjuicio por otro lado. Contraloría encuentra perjuicio ¿por qué? Les explico rapidísimo porque creo que se nos va terminando el tiempo. Cuando presenta la oferta, este es un proceso de licitación internacional. Compran las bases del concurso 3 empresas, ¿sí? Cuando ya adquieren las bases, 2 empresas dicen, ¿sabes qué? No, ese campo ha estado botado 17 años, no, me da miedo invertir ahí, no, me retiro. Y ellos no presentan la oferta. Y solo una empresa presenta la oferta, que es el consorcio DGC, Digoil, Gente Oil, los dos. Presentan una oferta y la ley dice, cuando haya una sola oferta, el comité de contratación podrá nombrar un equipo de negociación para ver si se puede mejorar la tarifa. ¿Me explico esta parte? Si habían 2 ofertas, simplemente se adjudicaba a la mejor oferta, a la que presentaba mayores inversiones, menor tarifa, analizaban eso y adjudicaban simplemente a la mejor. Como había una sola oferta, decía, se puede nombrar un equipo de negociación. Y entonces ahí entran mis clientes. Nombran el equipo de negociación del Estado, nombran el equipo de negociación de la contratista de la parte privada, se sientan a negociar durante 3 meses, no en una noche, no en una cafetería, en un barco o almorzando. 3 meses de reuniones negociando. Y entonces el equipo negociador, mis clientes, el equipo negociador del Estado, podía ir a la negociación con una calculadora, con el teléfono, pero no, ellos son técnicos, profesionales, con múltiples posgrados, van ellos a negociar con un modelo de simulación financiera, que es una proyección, que es una hoja de Excel en la cual existen, no sé si 100 datos, y entonces con eso ellos logran convencerlos a la contraparte de que se bajen $1. Es decir, mis defendidos negocian, hacen que se baje $1, un éxito para el Estado, y ahora están procesados penalmente. Y sucede que la contraparte no está procesada, obviamente no tendría por qué estarlo, pero es absurdo que una parte de la negociación esté procesada y la otra no. Y termino. Y entonces la Contraloría lo que hizo es tomar esa hoja de Excel, ese modelo de simulación, y jugar con los números. A jugar con los números. Entonces, claro, cambian un numerito por aquí, Doctor, cambian otro por aquí. esa negociación, ¿sí? Esa negociación seguramente perjudicó a alguien. Y ese alguien es el que está moviendo hoy los hilos judiciales para tratar de perjudicar a su vez a sus defendidos y a las otras personas involucradas. ¿Quiénes son esas personas que habrían sido adjudicadas con esa negociación y son los que están moviendo este proceso hoy? Eso no lo sé, Alexis. Eso, la verdad, primera vez que me pongo a reflexionar sobre eso, si es que hay un alguien que resultó perjudicado, porque hubo apenas una oferta.
Entonces no creo que haya existido, al menos de manera directa, un interesado del sector de la contratación. Que hayan intereses políticos, eso es obviamente que sí, pues, eso es obvio, en todo lado, en ambos lados, siempre hay gente que quiere dañar a su adversario político, eso yo no tengo ninguna duda. Y que este caso sea un peso para mis clientes, estar sentados junto a Jorge Glass, a Carlos Pareja y a Nuceli, obviamente. Ese es un peso terrible que tienen que cargar mis clientes por el estigma que existe en contra de ellos y porque efectivamente se sabe lo que han sido ellos. Claro, en el 2011 no se sabía esto. Y tampoco es que ellos hayan visto, ni siquiera, yo se les digo honestamente, en el caso de Pareja Yanuseli y de Jorge Glass, no tienen mucha participación en este caso, para serles honestos. O sea, no es que ellos tuvieron el control, la sartén por el mango, tampoco es así. Entonces, no se puede dictar una sentencia porque lo que a mí me parece así, viéndolo de lejitos, hay que estar en el proceso penal y tienen que probarse las acusaciones. Ahora, ¿quiénes son los interesados políticos de mover este caso? Permítame, Alexis, ¿cómo se fija este presunto? ¿Quiénes son los interesados? Doctor Encalada, permíteme un ratito, Sí. Alexis, solo para precisar esta parte. ¿Cómo se fija este presunto perjuicio para el Estado de más de 60 millones de dólares? ¿Y cuánto ha recibido el Estado hasta el momento por este campo? A ver, no, el perjuicio que dice Contraloría son 5 millones de dólares, por ahí el perjuicio que establece una perito contable que no tiene idea pero de nada, dice que son 28 millones de dólares, y ellos dicen que son perjuicios futuros, que es un perjuicio que más adelante se va a lo que se termine el contrato. Es una acusación de peculado del futuro, es absurdo. Lo cierto es que el Estado ecuatoriano no ha invertido ni un solo dólar, ni un dólar. Y por el contrario, ha percibido por este contrato ya 155 millones de dólares aproximadamente hasta el año 2016, que es la época de la auditoría. Es decir, solo ingresos. El Estado solo ha tenido beneficios y la tarifa real bastante menor a la que dice el contrato y a la que dice la Contraloría General del Estado. Alexis. Ahora, yo lo que quería saber, estaba con la conexión medio inestable, por eso no te veía, Liz. Yo lo que quería saber es, a ver, si el doctor Encalada dice, a ver, como había solo una oferta, no podemos establecer si hubo alguien que se perjudicó desde el punto de vista económico, pero sí hay actores políticos que están interesados en mover este caso. Sabemos que el informe sale de la Contraloría liderada por Pavel y sabemos que esta Contraloría es un verdadero desastre, herencia del Trujillato, desde luego, pero yo sí quisiera saber cuáles son los actores políticos que están interesados entonces en mover el caso Singue, los que quieren encarcelar a Silvana Pastor, a Wilson Pastor y a los otros involucrados en el caso Singue, doctor. O sea, Alexis me quiere llevar a decir que el autor de este informe es el que tiene algún interés. Yo no puedo estigmatizar al periodismo investigativo. Es obviamente Fernando Villavicencio el que hace esta investigación. Y yo no digo que él esté detrás de todo el proceso penal, que le esté empujando. Es más, él no sé si ha sido llamado a rendir versión, ni tampoco ha sido llamado a rendir un testimonio. Yo, la verdad es que no puedo estigmatizar al autor de una investigación. Lo que sí es obvio, porque así funciona lamentablemente en nuestro país, como pasará si es que el correísmo vuelve. Yo me temo una persecución terrible si es que vuelve el correísmo, porque lamentablemente así funciona nuestro sistema. Es un Estado tan débil, sin independencia de poderes, en donde el poder de turno lo que hace es abusar de las instituciones de control para perseguir a sus adversarios políticos. Yo no puedo desconocer que puede estar pasando lo mismo en este caso. Y por eso creo que hemos llegado pero con esta declaración este caso está ayudando mucho a sus defendidos. ¿Por qué razón, Alexis? Porque además es algo que no sabemos, bueno, te habla de cristal, no sabemos si en el futuro se va a repetir este proceso de persecución, de hostigamiento, de ensañamiento que hemos vivido durante estos años. Yo al menos soy de los que creo que, y espero que esto no se vuelva a repetir porque así no se construye país. Lo que han hecho es destruir instituciones, destruir vidas, destruir empresas. En cambio, yo no soy ingenuo, Alexis, yo no soy ingenuo y conozco la historia de nuestro país. Así ha sido la historia de nuestro país. Ojalá algún rato cambie, pero normalmente en nuestro país se utilizan los órganos de control y el Poder Judicial para perseguir a los adversarios políticos. Pasó recientemente con el correísmo, pasa ahora con el morenismo, y ojalá no pase, pero me temo que así va a suceder. Encalada, ¿qué espera ahora? Ya están ustedes en la fase de descargo, presentando sus descargos. ¿Qué espera de este tribunal? Con todo lo que ha venido pasando, con casos en los que lamentablemente se han vuelto políticos, ¿qué espera? Mire, este es un caso tan absurdo, tan absurdo, que yo no admito la posibilidad de una sentencia condenatoria.
Si es que eso llegara a pasar, sería demasiado escandaloso porque los testigos propios de la Fiscalía han ayudado a construir nuestra defensa. Yo le digo, no sé si los oyentes han leído alguna vez el proceso de Kafka. El proceso de Kafka es un libro que generalmente les hacen leer a los estudiantes de Derecho. Y este es un libro en el cual yo creo que me siento en ese libro cuando estoy en la audiencia de juicio, porque es un absurdo. Uno no sabe realmente cuál es la acusación y por qué seguimos sentados en esa sala de audiencias. Cuando acuden los testigos de la Fiscalía y ellos mismos nos dan la razón a nosotros. Y no entendemos por qué la Fiscalía puede seguir sosteniendo una tesis acusatoria. Yo se los digo honestamente, yo esperaría que la Fiscalía desista de la acusación, que ya en su alegato final, que será el día de mañana quizás, la Fiscalía actúe objetivamente y diga, bueno, señores jueces, ¿saben qué? Discúlpenme, pero aquí no hay nada, porque efectivamente no hay ningún argumento sólido para sostener una sentencia en contra de ninguno de los procesados, no solo en contra de mis 4 clientes, sino en contra de ninguno, incluso de los estigmatizados. No sé si tienes alguna otra inquietud, Alexis. Yo quería cerrar con una pregunta nada más al doctor Pablo Encalada. ¿Usted cree que en este caso, como en otros, a más de la presión mediática que llega desde el gobierno o no? ¿O en este caso el gobierno no tiene nada que ver? Mire, en todos los casos de los últimos, no sé si 10, 15 años, o siempre hay mucha presión de la gente que genera opinión, hoy mucho más por el tema de las redes sociales, hay mucha presión de carácter mediática y sí hay mucha presión de los intereses políticos. Yo no, por ejemplo, yo no tengo la certeza de que en este caso hayan habido presiones de otros actores del sistema. Digamos, no tengo la certeza, aunque sí tengo dudas. Pero a mí, por ejemplo, a mí sí me pasaba en el gobierno anterior que los propios jueces o los fiscales conocidos me decían, escucha, discúlpame, lo que pasa es que me están presionando y de arriba me exigen que actúe de tal forma. Ahora no me han dicho, quizás porque esto se ha ventilado en Corte Nacional de Justicia y los jueces son, digamos, no hay esa cercanía, tanta cercanía con ellos. Pero yo sí tengo dudas. ¿Cómo llegamos hasta acá en un proceso penal tan débil? Claro que a uno le genera dudas. Yo no podría decir que esto no ha existido en este proceso penal. Para finalizar, doctora Encalada, eso es lo absurdo del caso que usted dice. ¿Se ha respetado el debido proceso dentro de este caso o no, como en los otros? Mire, en este caso hay una cosa. El sistema de justicia se ha deformado en muchas cosas. O sea, hay abusos del poder, afectaciones al debido proceso que se repiten en todos los procesos penales. Entonces, aquí ha habido violaciones al debido proceso, sí se han habido, pero no creo que hayan sido más graves o más grandes que aquellas que se ven en otros procesos penales, incluso sin la presión mediática. Entonces, yo realmente no creo que haya habido así algo sumamente grave para que que pueda afectar a la validez del proceso. Muchísimas gracias. Muy amable, doctor Encalada, un gusto como siempre. Un gusto, que esté muy bien, hasta luego. Este noticiero usted lo puede seguir por nuestra radio en internet www.pichinchacomunicaciones.com.es.